Estamos listos. Buenas tardes a todas, a todos quienes nuevamente se conectan a nuestro canal ya de Facebook del Museo Histórico Nacional. Agradecemos, ¿no es cierto?, a todos quienes están conectados, a todos quienes nos siguen, ¿no es cierto?, en este horario habitual de las 12 horas, y en particular, ¿no es cierto?, retomando un poco esta tradición de los días viernes, ¿no?, que a veces hemos interrumpido con otras actividades en la semana. Día miércoles se nos ha sumado por el conversatorio de los ciclos hechos en Chile, pero fundamentalmente, ¿cierto?, esta actividad es del día viernes. Y nos vamos a reunir hoy día para nuevamente entablar una conversación de un tema que es muy relevante e importante, ¿no?, en un tema que está absolutamente, ¿no es cierto?, en la coyuntura, ¿no?, y del cual el Museo Histórico tenía que hacerse parte también en términos de su discusión, ¿no? Proponer una discusión, una reflexión, que si bien tiene una dimensión histórica, no se agota, ¿no es cierto?, desde la perspectiva histórica, sino que por eso también nos parece importante este diálogo, ¿no es cierto?, con otras disciplinas, ¿no? Y este conversatorio, en este ciclo, que hemos denominado un ciclo sobre conversación en torno a la nueva Constitución, ¿no es cierto?, y este en particular sobre actores y propuestas en la historia de Chile, pero como les decía, ¿no es cierto?, la idea, ¿no es cierto?, de esa dimensión de la historia de Chile es una dimensión mucho más abierta, más amplia, ¿no es cierto?, por eso nos acompañan desde distintas disciplinas. En lo concreto, en este conversatorio, vamos a encontrar y vamos, ¿no es cierto?, a dialogar sobre estos temas de eh, participación, actores políticos, actores históricos, democracia, presidencialismo, modelos de gobierno, modelos de Estado, ¿no es cierto?, con dos historiadores, con Gabriel Entin, ¿no?, Eh, con Andrés Estefane, y además también con el cientista político Sergio Toro. Así que agradecer a los tres su tiempo, su disposición para estar con nosotros hoy día, ¿no es cierto?, acá en esta actividad del Museo Histórico Nacional. ¿Sí? A quienes nos siguen, bueno, la dinámica va a ser más o menos similar, ¿no es cierto? Vamos a tener 3 presentaciones de 15 a 20 minutos, ¿no es cierto? Y después de eso abrir una donde cada expositor ahí plantearía ciertos temas que les parecen claves, centrales en esta discusión, y después una ronda de preguntas, comentarios, y ahí la idea, ¿no es cierto?, sería hacer unos comentarios, preguntar, ¿no es cierto?, responder, retomar ideas, ¿no? Tanto con ustedes que nos siguen, también como en el caso, ¿no es cierto?, de estos tres presentadores, ¿no? Así que eso es el contexto. Ya estamos iniciando entonces, ¿no es cierto? Los invitamos a que quienes quieran escribirnos comentarios lo puedan hacer. Agradecer, por cierto, también, ¿no es cierto?, al CIDESAL de la Universidad de Concepción, ¿no es cierto?, su apoyo también en esta actividad en términos de difusión, ¿no? Así que un abrazo también para quienes están en Concepción. Bueno, y aquí nos sigue, está, ¿cierto?, don Sergio Toro ahí, lo vamos después a presentar formalmente para que quede mucho más claro. Dado esto, vamos a iniciar entonces este conversatorio con una primera presentación a cargo de Gabriel Entin. Y Gabriel es doctor en Historia por la Universidad de Altos Estudios de Ciencias Sociales París, profesor asociado en la Universidad de Chile e investigador del CONICET, ¿no? Entre 2016 y 2019 fue organizador y coordinador académico de la Escuela de Verano Concepta Iberoamérica en Historia Conceptual en el Colegio de México. Entre sus últimas publicaciones se encuentran, bueno, aquí, ¿no es cierto?, nos va probablemente referirnos a aquello, ¿no es cierto?, esta idea del republicanismo católico, ¿no es cierto?, en el caso de Hispanoamérica, ¿no?, el concepto entre república y revolución, ¿no? Y la edición de Rousseau en Iberoamérica, lectura e interpretaciones entre monarquía y revolución, ¿no?, del 2018. Actualmente, además, también, ¿no es cierto?, es investigador de un proyecto Fondesit, ¿no?, importante mencionar. Bueno, Gabriel, agradecidos por tu tiempo y te dejo la palabra. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes, buen día a todos. La verdad, primero es un gusto estar aquí en este ciclo con ustedes, compartir contigo, con Andrés y con Sergio este conversatorio. Y quería agradecer, bueno, al Museo Histórico Nacional, a Macarena Ponce también por la invitación. ¿Me pueden confirmar si se escucha y se ve bien? Por favor, porque creo que... Todo bien, se escucha muy bien
¿Se ve bien? Ah, se congeló la imagen tuya, perfecto, bueno. Entonces, la idea, tenemos unos 15, me dijeron 15, 20 minutos. La idea es exponer de mi presentación algunas reflexiones con este eje, con esta propuesta de ustedes, que es el conversatorio. No va a ser una ponencia, no va a ser, digamos, una investigación, un trabajo, sino más bien proponer, disparar algunas ideas justamente para poder conversar con el público, con Andrés, con Sergio, sobre este momento histórico, ¿no? que es el que se está viviendo en Chile, que yo de alguna manera lo veo, como saben, como se darán cuenta también por ahí por mi acento, no soy chileno, soy de la Argentina, estoy hace no mucho tiempo en Chile, así que muchas de las cosas que pueda decir, digamos, lo digo como un observador externo y espero digamos, tengan compasión si incurro en algunos errores o confusiones. La verdad es que para mí es una oportunidad única de poder presenciar y estar en un proceso que, como es la Asamblea Constituyente y la posibilidad de una nueva constitución, que se da muy pocas veces en la historia de los países. Son contadas veces las que, digamos, a lo largo de la historia se dan estos acontecimientos, entre otras razones porque la Constitución es algo, si uno se pone a pensar a lo largo de la historia, la Constitución es un dispositivo, un instrumento relativamente moderno, ¿sí? Digamos, la primera Constitución es la de Estados Unidos de 1787, la primera Constitución escrita. Hubo antes proyectos de constituciones, por ejemplo, Rousseau, que un proyecto sobre la Constitución de Córcega, de Polonia, pero con la Constitución de Estados Unidos escrita se inicia digamos, una nueva práctica que hasta ese entonces, hasta la Revolución Norteamericana, no existía, que es la de escribir las bases fundamentales que hacen a una nación. Podríamos decir, un acuerdo social, una ley fundamental a partir de la cual todo el ordenamiento jurídico de una comunidad política se va a desprender. Entonces, estamos frente a una historia de 250 años, no es tanto, y mucho menos en América Latina, ¿sí? Entonces, que además en América Latina, digamos, tenemos el siglo XIX con las revoluciones. En todos los casos las revoluciones van acompañadas en Hispanoamérica de un trabajo constitucional. Desde 1810 comienza inmediatamente con la formación de juntas de gobierno un trabajo constitucional. Si nos ponemos a pensar, estas revoluciones, ¿sí?, no son provocadas a partir de un vacío de legitimidad que ocurre cuando Napoleón invade España, su aliado de España en 1808, y obliga al rey Fernando VII a abdicar la corona, y Napoleón nombra a su hermano José Bonaparte como rey de las Españas y de las Indias. Bueno, lo que me interesa destacar acá es este vacío de legitimidad. Va a acompañar, va a ser constitutivo de las revoluciones, y va a ser una de las maneras también por las cuales nosotros podemos leer la historia de las revoluciones. Una lucha por construir legitimidad política. Son ensayos por construir las revoluciones una nueva legitimidad política. Y una parte de esos ensayos se materializan, o nosotros podemos acceder a cómo pensaban los revolucionarios y los hombres del siglo XIX el poder político y la legitimidad a partir del trabajo constitucional. De hecho, Napoleón lo primero que intenta hacer cuando nombra a su hermano José Bonaparte es una constitución. La primera constitución, podríamos decir, escrita en el mundo hispánico, que no se aplica, es una constitución francesa,
que es la Constitución de Bayona, de 1808. Una de las primeras constituciones después escritas que sí se van a aplicar, antes de la Constitución de Cádiz de 1812, es la de Cundinamarca, en Nueva Granada. Entonces, el ejercicio constitucional tiene en Hispanoamérica unos 200 años, y creo que es importante repensar estas experiencias para el presente. Para el presente, digamos, en Chile, en América Latina, en la última década también hubo varias reformas constitucionales, y voy a presentar rápidamente un PowerPoint que preparé para ordenar un poco mi presentación. No sé si me avisas, Luis, si se ve, por favor. Sí, se ve súper bien. Sí, bien. Lo que hice como un ejercicio, digamos, a mí me interesa en particular los conceptos, la historia de los conceptos, los lenguajes políticos, y fue preguntarme por algunos conceptos claves básicos que están desde las primeras constituciones en el siglo XIX en Hispanoamérica presentes. Son estos: pueblo, orden, democracia, seguridad, libertad, república, igualdad, ¿sí? Ciudadano. En la Constitución del 80, como ven, estas son la cantidad de apariciones de cada uno de los conceptos. Puede haber un margen de error, pero no cambian estos números. Lo interesante es ver la presencia o ausencia de los conceptos en la Constitución Política de 1980 de Chile, y esta línea que ven de República, que tiene 134 apariciones, tiene una particularidad que habla en todos los casos de presidente de la República. ¿Sí? O sea, cuando ustedes ahí ven el concepto de República con 134 menciones, se está refiriendo a presidente de la República, en todos los casos. ¿Sí? Después habla también de Contralor de la República, pero básicamente la noción omnipresente en esta Constitución es la de presidente de la República. Pueblo tiene 2 menciones, prácticamente está ausente. Orden es otra mención con mucha presencia. Bueno, democracia, ahí ven simplemente una sola. En cambio, se habla también de República Democrática. Seguridad, 48 menciones, y la principal noción de seguridad se remite a la seguridad nacional, es esa la expresión. Libertad, igualdad y ciudadano, ahí también tienen indicada la cantidad de apariciones. ¿Qué es lo interesante acá? Hacer un ejercicio comparativo con otras constituciones de Chile para ver también cuál es la incidencia de estos conceptos, ¿sí? En el caso de la Constitución del 33, bueno, no aparece, como saben, que la Constitución que duró, ¿no?, más tiempo, hasta 1925, en América Latina. Pueblo no aparece, orden no aparece, democracia no aparece, seguridad no aparece, y tenemos, ahí sí es una incidencia grande del concepto de república, son menos apariciones, ¿no?, pero en proporción nos damos cuenta un poco del campo semántico de estos conceptos. La del 22, de O'Higgins, ¿no? Tenemos orden, seguridad, libertad, ciudadano, no aparece república, no aparece pueblo. Es interesante también preguntarse por qué no aparecen estos conceptos, ¿no? Esta es una constitución centralista, al igual que la del 18, y la idea de todos los revolucionarios, y esto no es solo de O'Higgins, digamos, o de los revolucionarios en Chile, sino me refiero a todos los revolucionarios, sobre todo en Sudamérica,
San Martín, Bolívar, es la idea de que son repúblicas que se basan en la soberanía del pueblo y siempre en la idea de que el pueblo no gobierna por sí mismo, sino a través de sus representantes. Dicho de otra forma, las revoluciones crean repúblicas sin democracia. ¿Sí? La idea del pueblo es una idea del pueblo como principio abstracto, pero que no ejerce el poder sino a través de sus representantes. Y tanto Bolívar como Higgins como San Martín tenían una preocupación que no era tanto si el régimen tenía que ser republicano o monárquico. San Martín se va a considerar un republicano y va a instalar una monarquía en el Perú. Bolívar se va a considerar también un republicano y va continuamente a difundir un régimen republicano, pero al mismo tiempo va a ser una constitución como la de Bolivia en su nombre en 1826 con un presidente perpetuo, ¿no? Y un senado hereditario. Entonces el eje república-monarquía creo que no ayuda mucho a entender esta ingeniería constitucional, como si el eje de la centralización del poder en el Ejecutivo. Esto me parece que es algo fundamental para entender este espacio, ¿sí? Que ahí podemos ver, ¿no? que es un espacio fluctuante, donde los límites son cambiantes, donde las naciones no estaban consolidadas, estaban en construcción, y que lo podemos ver, en este caso es el proyecto de Constitución, ¿no? La primera de O'Higgins, como el del 18, como el director supremo tiene una centralidad en todos los poderes del Estado, de alguna o de otra forma, ¿no? Esto es muy, digamos, impresionante la manera en que la ingeniería constitucional, ¿sí?, piensa el poder político. ¿Por qué? Porque, por supuesto, las revoluciones adquieren forma en lucha contra la monarquía, a la que identifican como un despotismo, ¿no?, una dominación de 3 siglos. Entonces hay un interés muy grande de mantenerse en un orden de leyes, pero al mismo tiempo, en paralelo, en concentrar el poder. Entonces vemos aquí en la Constitución del 18 cómo el director supremo va a elegir a los integrantes del Senado, cómo va a elegir también a ministros y emisarios del extranjero, ¿no?, cómo va a designar miembros para el Supremo Tribunal, ¿no?, Judiciario y la Cámara de Apelaciones. Esto no es propio de Chile, esto también lo podemos ver en la Constitución del 19, en el Río de la Plata, en las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es una constitución que no se va a aplicar, que no va a ser aceptada, entre otras razones, justamente por esta centralidad que se le da al Ejecutivo, al director del Estado, una constitución unitaria, que, como vimos en la del 18, ¿sí?, funciona de esta manera muy parecida, donde el director del Estado tiene un rol preponderante en la ingeniería constitucional. ¿Por qué es importante esto? Porque nos da la idea, creo, de si no es el eje monarquía-república lo que nos permite entender estas primeras constituciones, sí creo que es el de la idea de la autocracia republicana. ¿A qué llamo autocracia republicana? A la idea de un gobierno centralizado, a la concepción unánime del poder, ¿sí?, personificado en un líder. Este líder puede ser el protector, el director, el dictador, el presidente, ¿sí? Y al mismo tiempo el respeto o la idea de que la legitimidad tiene que depender de un orden basado en leyes, y esas leyes principalmente son la Constitución, donde se declara en todos los casos la soberanía del pueblo o de la nación. Esto es algo que lo hacen todas las constituciones, la fórmula, ¿no?, la soberanía
pertenece esencialmente a la nación, comienza en 1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Constitución de Estados Unidos comienza con We the People, ¿sí? La soberanía del pueblo. Siempre teniendo en cuenta esto, ¿no? La soberanía es del pueblo en la medida también, o junto con la idea de que el pueblo nunca gobierna por sí mismo. Esta diferencia en Norteamérica, los federalistas, Madison, Jay, Hamilton, le explicaban distinguiendo república de democracia. La república era un régimen donde se representaba la soberanía del pueblo. Esta es una definición nueva que dan en la Revolución Norteamericana. Y la democracia era un autogobierno del pueblo. Estas formas obsoletas que solo habían existido en la Grecia antigua y que se asociaban a lo largo de la historia, hasta la Revolución Francesa, a el desorden, a la plebe, al pueblo en sentido negativo, como plebe, como vulgo, como muchedumbre, como populacho. Y en definitiva, la democracia terminaba siendo asociada a la anarquía, al desorden. Contra esa idea, entonces, contra esa idea, o intentando salir de ese tipo de desorden que en América Latina había un ejemplo claro, que era la Revolución Haitiana de 1791, ¿no? O sea, una deriva, podemos decir, atlántica de la Revolución Francesa, donde los negros, libres y esclavos terminan siendo una revolución, tomando el poder, aniquilando a la población blanca y declarando una república en 1804. Bueno, contra esa idea de poder del pueblo, se van podemos ir entendiendo esta aversión, si se quiere, a que el pueblo participe en la cosa pública. Entonces, la soberanía es del pueblo siempre, y el pueblo nunca gobierna por sí mismo. La autocracia republicana, volviendo a los regímenes, por esto me refiero, pienso en Bolívar, pienso en San Martín, pienso en O'Higgins, en este periodo, ¿no?, particular que podemos datar de 1818 a 1826, básicamente, es decir, la primera experiencia constitucional revolucionaria en Sudamérica. Es la idea que, por ejemplo, el Congreso en el Río de la Plata, cuando declara la independencia en 1816, la acompaña esa declaración de un manifiesto que se llama Fin a la Revolución, Principio al Orden. Dicho de otra forma, las declaraciones de independencia y las constituciones son una manera de terminar la revolución, es decir, de instalar un orden. La idea entonces de lo antidemocrático no nos tiene que sorprender, y no estoy haciendo aquí un juicio de valor, simplemente tratando de explicar cómo se concebía el poder en el sentido de la limitación de la participación popular en los asuntos públicos, ¿no? Y también la posibilidad de una excepción frente al orden de leyes, ¿no?, la idea de que en nombre de la soberanía del pueblo, o en nombre de que la salud del pueblo es la ley suprema, el autócrata, el líder, puede ir digamos, suspender la ley, para decirlo de algún modo. Entonces tenemos una concentración, todos son militares también, ¿no? Entonces hay acá una conjunción entre lo político y lo militar. Estas experiencias no trato de traerlas aquí para, digamos, para pensar directamente el presente, pero forman parte del presente, forman parte de lo que podríamos decir, lo que Roberto Gargallo llama la sala de máquinas del constitucionalismo latinoamericano, que es un constitucionalismo también atlántico, es decir, que forma parte de la fábrica constitucional donde está la Revolución Norteamericana, donde está la Revolución Francesa, donde están las constituciones de las repúblicas hermanas en Italia, etc. Y uno de los conceptos omnipresentes, sino el concepto digamos, central de estas constituciones, es el de la libertad.
que lo podemos entender de distintas maneras. ¿Sí? Luis, por favor, me avisas cuando me va quedando 5 minutos. O sea, ya te había avisado en el chat, pero claro, un No estoy minuto viendo para acá. cerrar. Sí, no te preocupes. ¿Un minuto? Sí, 2 minutos para que puedas cerrar ahí. 2 minutos, uy, bueno. Vale. No, bueno, básicamente es, entonces, los distintos sentidos de un concepto central en el constitucionalismo, como es el concepto de libertad. Y tenemos, volviendo a 1819, esta distinción, que va a ser la distinción más difundida en el siglo XIX y por los contemporáneos de Benjamin Constant, digamos, jurista suizo que vivió en Francia y que va a distinguir la libertad de los antiguos como el ejercicio colectivo, ¿sí? Un ejercicio colectivo de la soberanía, entendido como poder social, donde lo privado se diluye, ¿no? Frente a lo público, está pensando en las justamente democracias antiguas, donde hay una idea justamente de virtudes como, entendida como un patriotismo guerrero, ¿no? De la idea del ciudadano soldado, y Constant la compara, ¿sí?, a la libertad de los modernos, que es la libertad de su tiempo. La libertad entendida no como un poder social, no como un poder común, como el ejercicio colectivo de la soberanía, sino como derechos individuales. Los derechos a la seguridad, a la propiedad, ¿sí?, a la tranquilidad, al disfrute privado, ¿sí?, y derechos que tienen que ser garantizados por una constitución, donde la virtud ya no es la guerra, el patriotismo, sino el comercio, ¿no? La idea de la modernidad tiene una virtud que depende del comercio, y para que dos naciones puedan comerciar necesitan la paz, no la guerra. Entonces, es esta idea de libertad como independencia individual. ¿Qué es lo interesante? Muchas veces se cae en un lugar común de creer que Constant decía, no, prefiero la libertad de los modernos frente a la de los antiguos. No, lo que decía Constant en este discurso de la libertad de los antiguos comparado a los modernos es que necesitamos de las dos. Necesitamos de las dos para justamente vivir en una sociedad moderna. Necesitamos recuperar valores antiguos la libertad de los antiguos, que tienen que ver con el sentimiento de que formamos parte, los individuos, de algo en común, de una comunidad política, y que si nosotros dejamos que otros gobiernen, ¿sí?, por esa comunidad, digamos, vamos a correr el riesgo del despotismo. Entonces, se tienen que respetar los derechos individuales, y al mismo tiempo los ciudadanos tienen que involucrarse en la cosa pública, ¿no?, en la idea de en este poder social. ¿Justamente para qué? Para defender las propias garantías individuales declaradas en la Constitución. Es algo, creo, que se puede ilustrar, y con esto finalizo, con este dibujo de Quino, ¿no?, el dibujante, bueno, argentino, que falleció el año pasado. Como ven, ¿no?, es esta idea, me parece, de libertad individual y libertad común, o libertad de los antiguos comparada a los modernos, ¿no? La idea de un barco que representa una barca, en este caso una comunidad, ¿no?, donde hay que entender que todos están en la misma barca, ¿no?, que no hay libertad individual si la comunidad, es decir, no puede ser libre y no, digamos, oprimida o limitada en sus derechos políticos y sociales. Bueno, tengo mucho más para decir sobre el tema, y lo dejo para el conversatorio y la discusión con Sergio y Andrés Luis. Bien, gracias Gabriel, muy, muy interesante, me parecieron interesantes esos gráficos que esquematizan, ¿no es cierto?, estos conceptos centrales en las constituciones, ¿no? Así que, y cómo comparamos esta constitución del 80 respecto a estas otras constituciones, muy, muy interesante, y claro, uno inmediatamente, innegable, ¿no?, el no pensar, ¿no es cierto?, en esta nueva constitución, ¿no?, como nueva propuesta, nuevo proyecto, así que ahí hay una cuestión interesante, y también la idea de vacío de legitimidad, ¿no? Cómo las constituciones, las nuevas constituciones operan sobre un contexto previo de estos vacíos de legitimidad, que me parece que es bien interesante, que está muy de la mano también, ¿no es cierto?, del momento actual. Entonces,
hay un par de ideas, bueno, y otras cosas más que están ahí sin duda y que van a quedar como parte de la discusión que me parece que son muy, muy relevantes. Así que en ese sentido, muchas gracias. Y continuaremos entonces con, ¿no es cierto?, este conversatorio, y ahora quiero presentarle, ¿no es cierto?, a Sergio Toro Maureira, doctor en ciencia política, director del Centro de Información para la Democracia de la Universidad de Concepción. Probablemente nos va a mencionar en qué consiste, ¿no es cierto? Profesor asociado del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. Su especialidad es la política comparada, la política chilena y la ciencia de datos para las políticas públicas, temas en los que ha sido investigador responsable en proyectos FONDESIR y FONDEP. Así que hay un trabajo importante que se ha hecho ahí en torno también, ¿no es cierto?, a los temas de democracia, participación, y agradecemos a Sergio por estar con nosotros hoy día. Sergio, te dejo la palabra. Bueno, muchas gracias por la invitación, Luis. Muchas gracias al museo también. Agradezco a los colegas que están acá presentes también. La verdad que para mí era bien complicado ver desde dónde puedo abordar el tema, particularmente porque tanto Gabriel como Andrés son reputados historiadores, yo un cientista político. Entonces mi dificultad estaba en cómo puedo abordar un tema donde Gabriel es muy experto en temas de ideas y constitución, y donde Andrés habla particularmente sobre temas de territorio y burocracia. ¿Desde dónde yo podía insertarme? Esa era la primera pregunta en esta presentación. Yo pertenezco a un centro, que es el Centro de Ciencia, Desarrollo y Sociedad, CIDESAL, en la Universidad de Concepción, donde miramos temas muy particulares relacionados con el desarrollo en América Latina. ¿Okay? Ese es nuestro enfoque. Y por tanto, una de las cosas que tenía que hacer es, bueno, si vengo de un centro que es sobre América Latina, hablemos un poco en el contexto de América Latina, lo que está relacionado con la discusión actual que tenemos nosotros en la Constitución. Y particularmente yo quería centrarme en algo que me especializo un poco más, que es el entendimiento de las formas de gobierno en América Latina. Y así me sentía más cómodo para poder tener una conversación con ustedes. Y la sorpresa mía es que Gabriel entregó una serie de conceptos que son súper interesantes de discutir, porque mi presentación también va por ese lado. A ver, en general, y no solo ahora, cuando existen crisis de gobierno, se le atribuye una suprarresponsabilidad a la forma de gobierno presidencialista en América Latina, particularmente en Chile. Es decir, ahora mismo estamos en una discusión constitucional donde estamos planteando alternativas respecto a la forma de gobierno presidencial que tenemos en el país. Y la discusión siempre se genera respecto al agotamiento del presidencialismo en el país, y también respecto a la cantidad de prerrogativas y poderes que le llaman hiperpresidencialismo, ¿no? Que en consecuencia sería en particular como la causa primordial de casi todos nuestros males del desarrollo institucional. Eso no es solo actualmente, en general hubo discusiones en los años 90 también respecto a cuáles eran los problemas del presidencialismo y la necesidad de avanzar a otra forma de gobierno, como formas de gobierno parlamentarias o semipresidenciales, ¿no? Pero para atrás también hubo mucha crítica respecto a los sistemas presidencialistas en Chile, pero en general en América Latina. Bueno, mi hipótesis sobre esto es que en realidad nosotros le estamos atribuyendo mucho a los presidencialismos como digamos, la responsabilidad de las crisis políticas y sociales. La verdad, como dicen algunos autores, en realidad el presidencialismo o cualquier otra forma de gobierno hubiese tenido problemas en América Latina para sobrevivir y para ser estable. Entonces, lo que yo quiero mostrar particularmente es esta línea, digamos, como bien decía Gabriel,
de concentración del poder y cómo surge particularmente nuestra república y cómo surge en consecuencia esta idea de presidencialismos reforzados y qué problemas vamos a tener o podemos tener, digamos, con esta lógica a través de la idea de la inestabilidad política en América Latina desde el siglo XIX hasta ahora. Y para partir eso y para como disparador de esto, quiero mostrarles un pequeño gráfico, una pequeña figura, que fue hecho por dos colegas cientistas políticos, ¿no? Juan Carlos Arellano y Christopher Martínez, uno cientista político historiador, otro cientista político institucionalista, ¿no? Que muestran básicamente cómo los países desde el siglo XIX en adelante, en términos de construcción de la república, han ido avanzando o retrocediendo, ¿no?, en sus prerrogativas y en la forma, en los elementos no simplemente de concentración del poder, sino que también de desconcentración del poder. Esperemos que pase el motoquero. O de desconcentración del poder. Y si se fijan, en este gráfico, sacado desde una base de datos que se llama Polity, ¿no?, observa que las trayectorias de los países han sido heterogéneas durante el siglo XIX y también durante el siglo XX, ¿no? Dos países considerados en el siglo XIX relativamente estables, por ejemplo, como Chile y Costa Rica, fueron países que fueron graduando la concentración del poder durante todo el siglo XIX, ¿no? Países, en cambio, inestables en el siglo XIX, como Uruguay, por ejemplo, eran países que mantenían fuertemente esta lógica de concentración del poder, ¿no? Entonces, uno puede decir, bueno, a pesar del surgimiento de las repúblicas desde una matriz común, los países fueron diseñando o estructurando su arquitectura institucional de manera distinta, ¿no? Y la sobrevivencia y la lógica de inestabilidad de eso también se empezó a ver de manera distinta, ¿no? Entonces, la pregunta en general respecto a qué tan responsables son los presidencialismos para la inestabilidad o estabilidad política de América Latina es una pregunta que todavía no está bien resuelta, ¿no? Por ejemplo, muchos atribuyen directamente la inestabilidad a los presidencialismos, ¿no? Pero también uno podría entender que el problema de la inestabilidad en América Latina no es producto del diseño institucional, sino más bien de un contexto, ¿no?, que estimuló durante mucho tiempo la concentración del país. Si nosotros hablamos de inestabilidad, podemos decir que hay datos de Drake que te señalan que entre 1823 y 1966 ocurrieron alrededor de 351 eventos de inestabilidad, principalmente concentrados en un periodo, ¿no?, entre 1840 y 1850. ¿No? La estabilidad también se constata en que de los 18 países del continente, casi todos o todos han sufrido al menos un quiebre a lo largo de su historia, quiebre institucional, y que además se han mantenido con presidencialismos fuertes y particularmente con presidencialismos plebiscitarios, ¿no? El mismo Drake en una de sus investigaciones, ¿no?, señala que en América Latina solo entre 1900 y el 2000 existieron 167 golpes de Estado, ¿no?, que es un promedio más o menos de 1.6 golpes por año o 8.8 golpes por país, ¿no? ¿Cómo particularmente se ha presentado o se ha explicado la inestabilidad política en América Latina desde la investigación historiográfica?
¿no? Particularmente existen tres formas de observación. La primera es la herencia cultural hispanoamericana, ¿no? La segunda es la lógica del desorden político, resultando de las debilidades de la estructura económica y estructura social. Y también ha existido explicaciones de esta inestabilidad producto de los conflictos originados por disputas de facciones o por intereses económicos y sociales. Pero también han existido explicaciones desde la perspectiva de la ciencia política que interpelan más que nada a la arquitectura institucional de los países y a la arquitectura institucional basada en la concentración del poder como una de las causas relevantes de las inestabilidades de América Latina. Un pequeño recuento súper poco exhaustivo sobre algunas de esas interpretaciones historiográficas dan cuenta, por ejemplo, del predominio militar, del predominio de los caudillos en América Latina, todo eso que configuró finalmente regímenes de gobierno altamente personalistas, ¿no? El predominio tiene relación también con las guerras civiles internacionales, de los que muchos países habrían contribuido a legitimar, digamos, regímenes centralizados, ¿no? Y esos países finalmente determinaron también estado de excepción, por ejemplo, ¿no? Y particularmente, si uno observa la literatura que se enfoca en mirar el surgimiento de la República en América Latina y cómo se concentró el poder en América Latina, se parece mucho, o en realidad tiene una similitud casi perfecta, con precisamente todas las literaturas relacionadas con presidencialismo desde la ciencia política. En especial porque finalmente la literatura que observaba las crisis presidenciales de los años 70 y 80, ¿no? Atribuían esas caídas hacia dictaduras en esos periodos de 1970 a 1980 a problemas del presidencialismo basados particularmente en los estilos plebiscitarios. Entonces, la pregunta que siempre se hizo fue particularmente si Latinoamérica se construyó institucionalmente con formas de gobiernos iniciales que se caracterizaron por una alta concentración del poder, por uso de decretos, por personalismo, que llevaron particularmente a una disputa constante por ese botín, que era finalmente el botín de la concentración del poder. Y aquí unos textos muy relevantes que están relacionados finalmente con cuál es el origen de esa concentración del poder y finalmente de qué manera se fue reforzando eso. Y ahí además hay tres etapas fundamentales que se establecen, ¿no? O sea, cuando se reforzó el poder fue con los conflictos relacionados con la emancipación, que Gabriel nos ilustró en la presentación, ¿no? Pero también con los conflictos relacionados con la definición de fronteras, ¿no? Y con los conflictos posteriores de la organización del Estado, ¿no? En la etapa de emancipación, por ejemplo, la concentración fue el principio rector de las formas de gobierno. Es decir, si uno lo observa, y aquí voy por la siguiente diapositiva, ¿no? Si uno observa los conflictos de emancipación, uno puede observar también títulos de quienes gobernaban, ¿no? Los títulos de generalísimo, de dictador, de protector, de director supremo, de emperador, existían particularmente en los inicios de la República muy en paralelo con los conflictos de emancipación, ¿no? Pero también, luego de los conflictos, o en paralelo a los conflictos de emancipación, surgieron otros tipos de conflictos, que eran los conflictos que estaban relacionados con la definición de las fronteras de los países que estaban en este minuto independizándose. Y eso, para algunos autores, determina nuevamente una alta concentración del poder,
perdón, no creo que se vea absolutamente nada, ¿no? Pero que particularmente esos conflictos, como los conflictos de definición de frontera entre los países, determinó también poderes extraordinarios y de nuevo de alta concentración del poder. Y es por eso finalmente que muchos de los países se mantuvieron con alta concentración del poder, porque eran reforzados con la concentración, con estos conflictos, y que fueron después sucedidos por otros conflictos que eran conflictos más internos, como los conflictos de organización del Estado, ¿no? Las preguntas sobre si iba a ser federal o unitario, si iban a ser liberales conservadores, ¿no? Si iban a mantener caudillos, si iba a avanzar hacia una república, fue una de las preguntas centrales. Ya estoy terminando, muchas gracias Luis por el aviso, ¿no? En consecuencia, si uno mira este proceso, uno dice, bueno, ¿cómo fueron capaces los países en mantener vigente los presidencialismos, ¿no? Y en cierto sentido, la vigencia está muy relacionada con los tipos de incorporación, es decir, cómo los países lograron institucionalizar el conflicto, y de contención, ¿no? De cuál fue la capacidad de esos países para mantener cierta capacidad institucional, para contener con la fuerza los grupos generalmente que eran desafiantes a esta estructura, ¿no? En el caso de Chile, por ejemplo, y aquí estoy terminando, en el caso de Chile, la incorporación fue muy relevante. Si uno ve durante el siglo XIX, el proceso de incorporación observó reformas formales como la eliminación de la reelección presidencial en 1871, la reducción del funcionamiento del Congreso en 1873, la aprobación Sergio, de las inhabilidades, etc. ¿Sí? sí, lo que pasa es que se ve la pantalla negra, puede ser que avanzaste Ah, el gráfico no lo vemos, perdón. una anterior. Ahí, Ahí se ahora ve. sí, ahí está, ok. Las leyes excepcionales, etcétera, ¿no? En Chile hubo un proceso de incorporación muy fuerte durante el siglo XIX, a tal punto que esa incorporación generó alta debilidad al presidencialismo, particularmente en 1891, donde teníamos un presidente muy débil, y lo que generó fue precisamente alta rotación ministerial, ¿no? Este gráfico define las altas rotaciones ministeriales, que se subsanó, entre comillas, en 1925 con la nueva constitución nuevamente presidencialista, ¿no? Pero que luego de los procesos digamos, de alta contestación, ¿no? Fue generando de nuevo inestabilidades, como las inestabilidades que se generó en 1952. Y aquí termino. Finalmente, ¿cómo todo esto puede ser importante para entender y enfrentar la nueva Convención Constitucional? Primero, entender que ninguna forma de gobierno es una solución mágica a los problemas estructurales del país, ¿no? Es decir, no porque vamos a variar a una forma de gobierno semipresidencial podríamos resolver los problemas que están existiendo, y que particularmente la historia de América Latina ha enseñado de fracasos o inestabilidades que han surgido por la incapacidad, particularmente de la élite, para mantener un equilibrio entre estas lógicas de incorporación y contestación. Y la historia larga entonces muestra que tanto el debilitamiento o el fortalecimiento desmedido de las atribuciones presidenciales han sido causas de la inestabilidad, y es algo que hay que tener en cuenta a futuro, especialmente cuando se entre en este tipo de discusión respecto a la arquitectura institucional del país. Aquí termino, disculpen si me pasé un poco del tiempo. Gracias, Sergio. No, para nada, está justo a tiempo, así que, y muy interesante algunas de las planteamientos que hacías tú entre estas formas de gobierno, que no en sí mismo una forma de gobierno, ¿cierto?, resuelve, ¿no? Pero sí que es importante la arquitectura, sobre todo en el tema de la contención de los conflictos, ¿no? Y ahí tú hacías alusiones justamente, ¿no es cierto?, un análisis histórico de una otra manera igual, ¿no es cierto?, a cómo en la medida en que cierta arquitectura institucional logran contener ciertos conflictos que tiene que ver en definitiva con la incorporación, ¿no es cierto?, de actores sociales diversos, distintos,
permite justamente, ¿no es cierto?, una mayor estabilidad. Entonces, muy interesante aquello, y uno hace también estas reflexiones como tú mismo lo hiciste con algunos de los planteamientos de Gabriel, así que bastante bien. Bueno, van apareciendo cosas bien interesantes para después establecer un diálogo. Y continuando con nuestro conversatorio, ahora quiero presentarle, ¿no es cierto?, a Andrés Estefane, ¿no?, quien es doctor en Historia por la Universidad Estatal de New York, ¿no es cierto? Sus investigaciones se enfocan en la historia política de Chile en los siglos XIX y XX. Fue coeditor del proyecto colectivo de Historia Política de Chile, 1810-2010, de 4 volúmenes del Fondo de Cultura Económica, entre el 2017 y 2018. Su último trabajo es la antología Cuando íbamos a ser libres, documentos sobre la libertad y el liberalismo en Chile, 1811-1933, también del Fondo de Cultura Económica, libro que recientemente, ¿no es cierto?, dio a luz, así que probablemente parte de sus reflexiones también estén contenidas, ¿no es cierto?, en torno a este libro, un poco la idea, y es bien interesante a partir de ello. También, ¿no es cierto?, investigador del proyecto Fondes, y así que agradecer a Esteban por su tiempo, y te doy la palabra, Andrés. Bien, buenas tardes ya. Muchas gracias, Luis, por la invitación. Saludar siempre al museo por mantener vivos estos espacios y, bueno, permitir que nos encontremos a pesar de las circunstancias. En este caso, bueno, mi privilegio es poder también dialogar con Gabriel y Sergio sobre estos temas. Bueno, efectivamente Luis tenía razón. Voy a tratar de elaborar y compartir algunas reflexiones a partir de temas o problemas que aparecen en el último trabajo que mencionó y que, vaya sorpresa, empalman bien digamos, la contracara de lo que señalaba Sergio, ¿no? El problema de, bueno, el poder, qué límites tiene ese poder, qué fronteras, qué contenciones pueden pensarse precisamente como parte de esa arquitectura, y que empalma también muy bien con lo que señalaba Gabriel al final, ¿no? Y también agradezco mucho la manera en que enmarcó, probablemente sin saberlo, o quizás algo, el cierre de su presentación respecto al problema de la libertad como una cuestión constitutiva e ineludible en la reflexión constitucional, sobre todo cuando estamos en una coyuntura donde esa pregunta vuelve a plantearse, ¿no? Y ahí esta tensión entre la libertad de los antiguos y de los modernos que él muy lúcidamente también nos recuerda la lectura, digamos, apropiada y constante y no esa excluyente. Voy a para efectos de orden, yo no soy tan claro ni ordenado como quienes me anteceden, así que yo voy a combinar así una ojeada con la mirada de unos apuntes para no perder. En un breve editorial de un periódico obrero publicado en Iquique, allá por 1911, se afirmaba que en Chile no había liberalismo. Todos los partidos políticos eran conservadores, decía el escrito, con exclusión del demócrata que representaba a los trabajadores. Y para sostener este dardo, el artículo repasaba la trayectoria y los generosos patrones de alianza de todas las agrupaciones que entonces reclamaban credenciales liberales. Y claro, la experiencia mostraba que el calado de esa impostura era en realidad transversal. Por supuesto, en este juicio, este es un periódico obrero, se expresaba la memoria reciente de los proletarios, que se había fraguado en la constatación de la indolencia de la política oligárquica y el hedor de las heridas provocadas por la violencia estatal contra la organización obrera, que, ya lo sabemos, los ilustres paladines de la libertad no se preocupaban de condenar. Las descargas de la masacre en la Escuela Santa María seguían resonando en la provincia, estamos en 1911, y sin embargo, y esto es lo interesante, a pesar de esos trágicos recuerdos, el editorial al que estoy haciendo mención sostenía una porfiada esperanza, la existencia de un verdadero liberalismo que esperaba el despertar de la juventud y el proletariado. Si hay algo, un tema en el que insistió Luis Emilio Recabarren, que fue el fundador y director del Grito Popular, el periódico donde apareció esta editorial, fue repetir a los obreros y a todo el espectro político que el socialismo se trataba de justicia y también de libertad. Quienes luchaban por la emancipación de su clase no podían extraviarse entre los signos de su tiempo, menos todavía si esos signos banalizaban las aspiraciones a ser libres,
con versiones deslavadas de la promesa de autonomía que alguna vez había portado el liberalismo. En ese sentido, no por estar embargada entre las clases ociosas, la causa de la libertad iba a perder su flama revolucionaria. ¿Y por qué traer a colación todo esto? Yo creo que nos hace bien tener a la vista esta insistencia de Recabarren para mirar nuestro propio tiempo, donde el significado de las libertades se ha estrechado y empobrecido vertiginosamente. Y aquí creo estar empalmando con el cierre de la exposición de Gabriel, ¿no? Dado el curso de nuestros procesos políticos, parecemos no entender las libertades fuera de la versión eminentemente individualista y semejante a eso que algunos intelectuales de inicios del siglo XX llamaron el individualismo intransigente. Bueno, ¿y cuál es ese encuadre? Probablemente bastante conocido, va a sonar familiar, ¿no? Una visión de la libertad que atomiza a los individuos, que descree de la interdependencia y alimenta un reduccionismo afín a posturas antisociales y antiestatales. Y esto, bueno, lo sabemos, desde luego no es producto del clima, sino de décadas de neoliberalismo y de una pedagogía centrada en la competencia permanente y en la mercantilización de todo lo que nos rodea, partiendo, desde luego, por nuestras vidas. Bueno, ¿por qué traer a colación todo esto? Yo creo que en el proceso constituyente en el que estamos inmersos, ¿no? Vale la pena volver a preguntarnos por nuestras libertades. ¿Por qué? Bueno, porque las constituciones son también una forma de partir de cero, un momento en que se pueden ajustar las brújulas y definir hacia dónde queremos ir y cómo encaminarnos hacia ese rumbo, ¿no? Y en ese encuadre cobra sentido volver un ojo a la historia, o al menos uno, y para ver si ahí encontramos algunas referencias que nos permitan enriquecer las definiciones al uso en nuestro propio tiempo, recuperando significados que robustezcan, creo yo, el horizonte que queremos construir. Y creo yo, en este caso específico, tratándose de las libertades, supongo o creo o propongo apostar por desbordar los estrechos sentidos que hoy imperan y aferrarnos a usos que sintonicen mejor con las aspiraciones de quienes hoy sostienen las agendas de emancipación que demanda el siglo XXI. ¿Cómo luciría este ejercicio, no? La historia podría mostrarnos, por ejemplo, que en este país hubo un tiempo donde la libertad se entendía principalmente con y para otros, y lejos de aquellas concepciones que la reclaman como mero salvoconducto para el despliegue egoísta de sus propios privilegios. Esa historia podría decirnos que la relación entre libertad e igualdad fue sostenida explícitamente desde inicios de la República por varios actores. Y eso era así porque la libertad no se asumía como un hecho natural, sino como un producto social que dependía del tipo de relación existente entre las personas. Allí donde había disparidades materiales insalvables, obviamente habría diferencias en los grados de ejercicio de esa libertad. Y precisamente por eso unos podían enseñorearse con la libertad de otros, negando su autonomía en aras de privados beneficios. Probablemente una declaración como esta sorprenda a quienes recién vienen descubriendo la desigualdad, pero no sorprendía a los antiguos, quienes tenían muy claro, y a veces lo decían de manera muy explícita, que los mínimos para la reproducción de la vida también determinaban lo que un ser humano podía hacer e imaginar respecto a sí mismo y sus cercanos. Y al respecto no había ningún tipo de ingenuidad. De hecho, ni siquiera cuando se discutió el fin legal de la esclavitud en Chile, allá en 1823. De hecho, la declaración de la libertad incondicional de los esclavos seguía otro asunto, y que lo sabemos todavía sigue pendiente, ¿no? Pensar en las condiciones materiales que una comunidad de iguales debe garantizar para que todos los integrantes de esa comunidad puedan tener una vida libre. Yo creo que basta mirar nuestro entorno para advertir la actualidad de esa ecuación, que más que ecuación es un problema. Bueno, ahora, ¿cómo podríamos encontrar esas historias? Para encontrar esas historias hay que pensar, yo creo, la libertad de siglos liberales, o muy lejos al menos del panteón que usualmente se asocia a la defensa de estas ideas. Hay que ir de partida más allá de los grandes textos, hay que esquivar el imán de los testamentos políticos legados por figuras tutelares y sobre todo mirar más allá de los conflictos emblemáticos que por mero reflejo circunscriben los debates en torno a la libertad a los salones de la alta política y lejos de la política popular. Estas historias, creo yo, hay que buscarlas conversando con los convidados de piedra y sobre todo mirando peleas, digamos, mundanas, los conflictos a ras de suelo, algo así como lo que podría ser una historia en clave menor. De esa manera podríamos llegar a figuras como Santiago Ramos, el Quebradino, un pensador plebeyo de mediados del siglo XIX,
que los liberales de entonces marginaron de las postales contemporáneas y futuras por abordar los problemas del liberalismo desde una perspectiva popular y radicalmente igualitaria. Un libro reciente editado por Vasco Castillo nos ha traído de vuelta al quebradino, ¿no? ¿Y qué decía Ramos en ese momento? Decía una cuestión simple, pero que ciertamente era quemante para las sensibilidades más elitistas dentro de la corriente. Allí, y aquí estoy citando, allí donde la igualdad no existe, la libertad es mentira. Fin de la cita. Esto lo dijo en 1846. Ahora, lo interesante es que lo de Ramos no es precisamente una anomalía o un exabrupto de un intelectual plebeyo con vocación corrosiva, ¿no? O con ánimo de bullying. Porque en estas materias el quebradino no estuvo solo. Basta pensar en el ya citado Recabarren, quien sabemos no era para nada un liberal, pero tenía claro que las libertades eran cruciales para el socialismo. O también en las primeras mujeres que lucharon por el reconocimiento de la igualdad civil y política de sus compañeras, la misma igualdad que los prohombres liberales regateaban con retórica excelsa en el debate público y en el Congreso. En estas búsquedas también nos podríamos topar con voces menos plebeyas, pero no por eso más amables al paladar liberal. Y aquí pienso en Valentín Letelier, ¿no? Letelier elaboró una sofisticada interpretación del poder de las instituciones y el papel de las instituciones y el derecho en la creación de las condiciones para un despliegue sustantivo de las libertades. Algo que también hoy día suena casi como hablar del demonio, ¿no? Su defensa de la activa intervención del Estado en los problemas sociales, el ánimo con que promovió una concepción pública de la educación, por no mencionar su elogio a la autoridad como un requisito para ambos objetivos, lo sitúan, lo sabemos, como una figura incómoda para las genealogías liberales de sobremesa. En 1889, criticando a quienes pretendían inhabilitar al Estado para satisfacer las necesidades sociales mínimas, señaló, y aquí vuelvo a citar, la libertad que ellos piden, en una palabra, es siempre en el fondo la libertad del privilegio exclusivo. Fin de la cita. Probablemente Letelier no sea un ejemplo de la coherencia que hoy reclama el progresismo, ¿no? Pero creo yo que eso termina siendo secundario a la luz de la tenacidad con que combatió el reduccionismo del pensamiento económico clásico y también denunció la negligencia de una oligarquía embriagada con las fábulas o sus fábulas de modernidad periférica. Bueno, y también podríamos encontrarnos con voces de mujeres que sabemos tuvieron buenísimas razones para cuestionar la enajenación y después el regateo de los privilegios civiles y políticos prometidos a la humanidad por diversas corrientes y entre ellas por el liberalismo. Las luchas desplegadas por las mujeres para abolir las subordinaciones en cadena impuestas por la República masculina deberían ser parte constitutiva de la historia de las libertades, pero creo yo todavía no lo son en grado suficiente. Porque aquí el ejercicio es bien simple, ya sea que uno parta por el canon o por el panteón, el resultado es siempre el mismo, ¿no? La invisibilidad. La buena noticia es que hay nuevos estudios, muchos de ellos, por ejemplo, referidos a la prensa y la cultura escrita, desde una perspectiva de género y que nos han mostrado que a lo largo del siglo XIX la presencia de mujeres en la esfera editorial fue más dinámica y significativa de lo que conocíamos, y ese empuje ha ampliado el espectro de los archivos y, por supuesto, los márgenes de lo decible. Bueno, los estudios a los que hago mención han abierto una grieta bien sustantiva, ¿no? y que dice mucho sobre esta historia. Dada la subordinación a la que estuvieron sujetas tanto en el ámbito privado como el público, las mujeres tuvieron mucho que decir sobre el significado y el sentido de las libertades, en la demanda por una educación emancipadora, en el reconocimiento de sus derechos civiles y políticos, en el combate a los prejuicios sociales que imposibilitaban la igualdad, mostraron la verdadera extensión de las promesas inscritas en el liberalismo como proyecto histórico. Es probable que al visitar, no sé, estos testimonios, los feminismos actuales solo encuentren aquí vestigios de las primeras articulaciones de lo que hoy día reconocemos como el feminismo liberal. Pero aún así, con esa restricción o con ese enfoque o ese encuadre, el repertorio sigue siendo válido, creo yo. Y eso es lo que pasa cuando uno lee, por ejemplo, las tensiones que animan el prólogo de Martina Barros, con el que quiso preparar su recepción de la traducción de The Subjection of Women de John Stuart Mill, o si se repara en la visión estructural de las subordinaciones que pesaban sobre las mujeres a propósito de sus experiencias laborales fuera del ámbito doméstico. Un argumento removedor que uno puede encontrar sobre todo en estas vocerías, en estas autorías, tiene que ver con la defensa del derecho de las mujeres a la educación.
pero lo interesante es que era una defensa que no reproducía o que no se aferraba a ese optimismo ingenuo que veía en la instrucción y solo en la instrucción la solución a todas las desigualdades. El acceso a la educación se entendía como un acto de justicia, como un gesto impostergable que revertía brechas de siglos, pero que en ningún caso desactivaba la constatación de que los obstáculos más serios y decisivos estaban también fuera de los obstáculos educativos. Yo creo que esta es una enseñanza o una elaboración dentro de un conflicto que también nos debería servir para pensar también nuestros propios debates educacionales, que bueno, forman parte también de la coyuntura en la que estamos inmersos. Bueno, podríamos seguir, ¿no? Pero yo creo que estos ejemplos bastan para ver cuál es el calado y el desafío que tenemos de repensar las libertades a partir de esa tensión. Y también para asumir un vértigo extraño, porque cuando uno reconoce o revisita estas figuras, uno se pregunta si hasta ahora hemos hecho bien hablando de las libertades o si en realidad hemos estado hablando de este concepto mirando a los sujetos equivocados, ¿no? Bueno, y solo para cerrar, ¿no? Y en la línea de la atención que muy acertadamente Gabriel resolvía citando a Constant, precisamente porque es difícil, o creo yo imposible, pensar futuros compartidos sin libertad, que va desde la libertad para amar a quien se nos plazca, para darnos un nombre, para unirnos, para separarnos, para ser otros o dejar de serlo, y precisamente porque esas libertades han sido, por lo general, una fuente de rabiosa autonomía entre quienes no se rinden ante las caras que adopta la opresión, creo yo que nuestra tarea es disputar el significado de esa crucial palabra hoy y recuperarla para las agendas emancipatorias que nos aguardan. Yo creo que hoy día es un momento en que también hay que pensar nuestras libertades, no solo a propósito de la visión abstracta, sino de la manera en que esas libertades están siendo redefinidas y creo yo que la historia, en este caso la historia de cómo eso ha sido recogido en las constituciones, pero cómo también ha sido debatido en las escenas políticas que tienen esas constituciones, es un ejercicio que siempre vale la pena. Así que bueno, lo voy a dejar hasta acá para dar paso a la discusión aquí con los colegas. Gracias, gracias. Andrés. Bueno, muchas gracias. Interesante el planteamiento, ¿no es cierto? Cómo traías ahí a varios actores, ¿no? Algunos de esos actores que no... Son estos actores que están, ¿no es cierto?, por los bordes, ¿no? Siempre actores, ¿no es cierto?, que están en los bordes y por tanto es interesante escuchar y conocer, ¿no es cierto?, qué están planteando, qué están diciendo y es interesante además esta suerte de, en algunos casos, de contemporaneidad, ¿no?, que adquieren esas voces, ¿no? Es como bien interesante aquello. Entonces, bueno, la idea es que podamos ahora, ¿no es cierto?, conversar un poco, darle la vuelta, ¿no es cierto?, alguna de estas ideas. Así que me parece como importante. Yo quería decirle, bueno, Andrés igual planteó algo que yo creo que es bien interesante también cuando planteó esta idea de las constituciones como punto cero. Me parece que es un punto interesante de discutir o conversar, ¿no? Hasta dónde el proceso constituyente o constitucional, ¿no es cierto?, es un punto cero. Entonces ahí yo creo que hay una cuestión que no es menor, ¿no? Así que podría ser interesante partir como con esa idea. No sé si Gabriel quiere mencionar algo a partir justamente de esto. Está Sergio, ¿no es cierto?, que tiene experiencia con este tema. ¿Hasta dónde esta idea, ¿no es cierto?, del proceso constituyente podría ser un punto cero en estricto rigor? Gabriel. Sí, Luis. Bueno, no, primero quería mencionar que me resultaron interesantísimas las dos posiciones de Sergio Andrés y efectivamente ahí creo que nuestras tres presentaciones se dialogan bien para justamente pensar un problema que es la Constitución como problema. Son muchísimas digamos, los ejes que podemos desplegar a partir de tu pregunta y de las tres exposiciones sobre la Constitución como año cero. Todo año cero es una construcción, no cae del cielo, ¿no? El año cero como punto de partida de algo
es una construcción retrospectiva, donde el pasado parecería quedar atrás, pero bueno, me parece justamente que es pensar la experiencia constitucional, no solo en Chile, digo, sino en América Latina. En Chile también hay un libro que creo que ahora tiene una actualidad impresionante, que es el de Robert Barros, Constitucionalismo y Dictadura, Pinochet, la Justa y la Constitución de 1980, es un libro del 2002. Y cuando lo escuchaba Sergio pensaba en este libro de Robert Barros, porque ahí lo que hace es bueno, ya falleció hace no mucho, es profesor en la Universidad de Itela en la Argentina, y en este libro, que es su tesis, disocia la idea de constitución de democracia. Entonces muestra cómo también con regímenes autoritarios se puede limitar el poder y se puede crear institucionalidad. Me parece que esta cuestión es fundamental para el eje que proponía Sergio de pensar estabilidad e inestabilidad, y que no, digamos, no asociar directamente, para decirlo de un modo, la fábrica constitucional a la democracia. Nosotros tendemos a asociar, y sobre todo ahora, constitución con democracia. ¿Por qué? Porque naturalizamos cosas que creo que no lo son, y tiene que ver un poco también con la intervención de Andrés, que decía, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de libertad? La actual constitución en Chile no está precedida, como muchas constituciones, por una declaración de derechos. Casi como diría que si nosotros hoy podríamos, si volvemos a leer la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa, es, digamos, o el preámbulo de la Constitución de Estados Unidos, digamos, preguntarnos por qué no hay una declaración de derechos implica también pensar la Constitución. Digo, para el próximo, para la constituyente, ¿no? ¿Tiene o no tiene que haber una declaración de derechos? Dicho de otra manera, ¿qué tipo de constitución se va a hacer en Chile? Y no, la pregunta no es, digamos, cuán democrática me parece va a ser la constitución, sino si se quiere que sea o no una constitución democrática. Son dos cosas, me parece, dos preguntas distintas. ¿Por qué? Porque uno podría decir que la actual constitución, y esto es una pregunta que le hago a mis colegas, a Andrés y a Sergio, que me gustaría... Como chilenos, dices tú. No, como chileno. Bueno, especialistas, pero como especialistas y conocedores, bueno, a ti también, Luis, pero digamos, ¿cuál sería, por pensar cuestiones básicas, por eso, para no naturalizarlas, digamos, cuáles serían los argumentos para sostener que es una constitución democrática, si entendemos, digamos, yo desde mi ignorancia, digamos, me remito que una constitución tiene, lo que hablaba en mi exposición, hay un problema de legitimidad. Esto que decía Rousseau, el primero en pensar las constituciones escritas. La fuerza no hace derecho. Convengamos, pues, que la fuerza no hace derecho. Esto no es suplido por un plebiscito. El vicio, el origen, el déficit, para ponerlo ahí, de legitimidad, sigue existiendo, aún que sea un plebiscito, que en la Constitución dice, un plebiscito libre que, digamos, no... Pero es más para entrarnos en el barro político. Me parece que las constituciones se hacen en un fango político, porque lo que atraviesan son conflictos. La gran dificultad de una constitución es de poner en un papel conflictos que no se van a resolver en una sociedad, ¿no? Y eso es justamente, me parece, lo interesante. Continuamente, como escuchaba Andrés con Letelier, me parece muy ilustrativo el ejemplo, pensar en las figuras incómodas, que en su momento quizás no eran tan incómodas, porque lo incómodo es siempre a sentidos comunes establecidos que creo que necesitan ser discutidos. Voy a mostrar, para ir más lejos, y con esto termino mi intervención básicamente, el primer número de La Aurora de Chile, Camilo Enríquez. Primer número, 1812. Uno de los derechos bueno, habla de la fuerza no da derecho alguno, ¿no? Recupera esto que decía de
por no ser más que la superioridad física del más fuerte, ¿no? Lo que decía Rousseau. Uno de los derechos del pueblo consiste en reformar la constitución del Estado. La Constitución debe acomodarse a las actuales circunstancias y necesidades del pueblo, ¿no? Variándose pues las circunstancias, debe variarse la Constitución. Y en Chile, como en toda América Latina y en el mundo, diría, las circunstancias varían continuamente. Entonces, me parece que se trata de eso, de pensar, Camilo Enríquez podría ser también una figura incómoda para muchos. El problema justamente es creer que hay una coherencia, a eso es. Creer que hay una coherencia sobre el liberalismo, una coherencia sobre, no sé, el mercado, una coherencia sobre la democracia. Esa coherencia es un mito. Y me parece que la Constitución justamente es de deliberar y preguntarse sobre estos, digamos, desmitificar, vamos a decirlo así, desmitificar ciertos sentidos comunes que me parece son constitutivos de toda república, y como es la cuestión de la libertad, como es la cuestión de la democracia, como es la cuestión del orden, ¿no? Me parece que las tres ponencias justamente dan pie para discutir estas cuestiones. Bueno, está muy bueno, Gabriel, muy interesante. Sí, sin duda que dos cosas quiero mencionar, así tirar, que esta idea de la coherencia, ¿no es cierto? Claro, como un mito, o también esa coherencia, ¿no es cierto?, como una construcción hegemónica, ¿no es cierto?, que es un poco lo que nos mencionó Andrés, ¿no es cierto?, frente a la idea de libertad, cómo se fue construyendo, como esa idea. Gabriel, además se me puede ir, entonces por eso te quiero dejar solo plantear una idea para que después, en una segunda ronda, la retomemos, porque además también está interesante eso, de compartir contigo, que vienes de Argentina, porque hay una cuestión también interesante acá en este debate actual que ha estado, o que yo he notado, y lo voy a decir así, que he notado muy poco, con muy poca fuerza, a propósito de la arquitectura institucional, que es el tema de federalismo-centralismo, que me parece que ha sido uno de los debates menos relevantes en este nuevo contexto de la convención, y que sin duda, y que tú lo has puesto muy bien, que quizá el que es como el gran discurso que está muy instalado el tema de los derechos, ¿no? Que va a ser interesante también, como planteas tú, pensar constitución, ¿no es cierto?, y democracia, hay que pensarlo, y así también hoy día derechos humanos, democracia, también son temas, conceptos que hoy día antes nosotros teníamos también naturalizados, y que hoy día podríamos decir que ojo con aquello, ¿no? Un poco, bueno, hay muchos temas dando vuelta, por cierto. Sergio, ¿hay alguna idea que mencionar? Uy, no, yo solo quiero reaccionar a una de las frases que dijo Gabriel ahora, que me parece como súper decidora respecto a cómo enfrentar este momento, ¿no? Gabriel, algo así, no lo logré anotar con SIC, digamos, pero colocar conflictos en la Constitución, esto de colocar conflictos que no se van a resolver en una constitución o en una sociedad. Ese para mí es una frase magistral, que podríamos colocarla como cuña, digamos, dentro de la conversación. ¿Por qué? Porque finalmente lo que está detrás de eso, o si bien lo puedo interpretar, digamos, es que la construcción constitucional no surge, digamos, de problemas coyunturales, sino que más bien surge de problemas estructurales, ¿no? Es decir, el surgimiento entonces, el avanzar hacia la construcción de una nueva constitución es de largo aliento. Pero también que esto tampoco va a resolver, digamos, los conflictos que se pueden haber generado en términos estructurales durante largo tiempo. Ninguna constitución ha resuelto los problemas que han existido, ¿no? La Constitución del 25 no resolvió el problema, por ejemplo, de la cuestión social que estaba huyendo en ese minuto. No fue una incorporación, no fue la lógica de tratar de resolver ese tipo de problemas, ¿no? Simplemente se pensó en una arquitectura institucional, ¿no? No se pensó más allá de eso. Entonces, cuando uno piensa en la Constitución como de punto de partida, simplemente como año cero, puede caer también en esta idea, ¿no? O sea, ahí en este minuto están en un proceso de alta ebullición de
de alternativas, digamos, constitucionales, ¿cierto? Estamos en ese proceso, todavía no en el proceso de síntesis de esas alternativas constitucionales. Y lo más probable es que si eso no es bien canalizado, ¿no? Se van a mantener ciertos problemas estructurales que tienen que buscar resolverse de otra manera, ¿no? Por tanto, para mí, el cambio constitucional es un cambio digamos, de una lógica de construcción que es de construcción anterior, digamos, en términos de las demandas, pero también de una construcción posterior, ¿no? O sea, simplemente cimenta las bases y también establece o releva los conflictos que tenemos en ese minuto, ¿no? Más que eso no puede hacer una constitución. Lo que hay que hacer finalmente es buscar en términos sociales, pero también institucionales y políticos, las resoluciones de esos conflictos que para mí son mucho más estructurales, menos institucionales. Gracias, Sergio. Muy interesante. Hay algunas ideas que aparecen ahí. A ver, ¿qué nos dice ahora Cecilia? Bueno, estaba leyendo aquí. Andrés, ¿no es cierto?, respecto de esto. Sí, perdón. Es mi nombre artístico. No Exacto. que le he revelado a Luis. Nada, el riesgo de usar metáforas es que después uno se tiene que hacer cargo de las metáforas. Y a mí me pasó, que quedó pegado y tú lo agarraste ahí volando bajo, Claro. punto cero. No, pero está bueno. Claro, precisamente, bueno, es algo que fue parte de y sigue siendo parte de la discusión del proceso, ¿no? La idea de la hoja en blanco, cuán efectiva es o cuánto realismo hay en esa metáfora. Y yo creo que ahí es donde se van cruzando, digamos, los elementos que salen acá en el debate. Y precisamente también la necesidad de calibrar expectativas respecto a qué puede o no puede ser la Constitución y qué lugar tiene, ¿no?, en el curso del proceso político. Yo ahí no puedo sino estar de acuerdo con la imagen que nos regalaba Gabriel de que las constituciones se producen en medio del fango, ¿no? Y imaginar a esta convención elucubrando y deliberando de manera celestial en el Palacio Pereira de verdad es digamos, una fantasía, precisamente porque es un espacio agónico. Pero mi problema es precisamente que nosotros, sabiendo que es un mito, sabiendo que las constituciones no son, digamos, esos actos de psicomagia que lo solucionan todo, que por lo general a veces plantean incluso más problemas hacia adelante. Pero aún así, esa concepción, esa percepción o disposición aparece precisamente porque, digamos, estamos en un entorno donde la política no está secularizada todavía y está tremendamente preñada por visiones altamente moralizadas, donde, por ejemplo, algo que señalaba Sergio recién, yo no tengo claridad si la ciudadanía logra distinguir, todos, no estamos poniendo fuerza, pero sino que logramos definir la frontera entre lo coyuntural y lo estructural que puede zanjar una constitución. Porque cuando uno mira lo que se dice, incluso a nivel de la intervención política de quienes están aspirando a formar parte de la convención, yo creo que un porcentaje importante son referencias coyunturales más que estructurales. Son problemas, digamos, propias de la situación creada por la constitución anterior, antes que por cuestiones, digamos, estructurales o fundantes de un orden político. Y es precisamente, yo creo que, y por eso que me paro en el momento, digamos, o en ese espacio más de indeterminación, ¿no? Porque si hay algo que no hemos visto es la disposición a conversar sobre las dimensiones más incómodas de una constitución. Y que de hecho está en los primeros debates, ¿no? Y ahí Gabriel, que es especialista en el periodo, ha establecido, o sea, ha tenido capacidad de conocer esos documentos, elaborar sobre ellos. No sé, una de las cuestiones bien interesantes de los primeros debates institucionales, ¿no?, era el problema del poder y la autoridad, y la necesidad sobre todo de dosificar cuánto poder va a tener ese poder, ¿no? Porque tenían claro una cuestión muy concreta, o sea, si uno establece una autoridad y no le da poder, esa autoridad no va a ser efectiva.
pero en la contraparte, si le da mucho poder, esa va a amagar o va a ahogar la posibilidad precisamente de construir un orden que tenía pretensión de modernidad. Y esa cuestión es una cuestión, digamos, de las más peliagudas y que uno no ve dentro del debate, ¿no? Precisamente porque yo creo tiene que ver con esta ausencia de secularización en el debate, ¿no? Sigue siendo todavía muy moral, muy celestial, y con, digamos, una percepción demasiado distinta y demasiado limpia respecto al fango, respecto al, al ripio que uno encuentra, y que sobre todo también, o sea, los desengaños que pueden derivar, ¿no? Por ejemplo, ustedes lo que mencionaban, creo que Sergio lo decía, la Constitución del 25 no se hizo cargo sustantivamente de manera inmediata, no sé, de los problemas de la cuestión social. Claro, y ahí recordaba otro ejemplo que tiene que ver con lo que mencionabas tú, Luis, antes. En la asamblea, o sea, la Constitución del 25 restituye las asambleas provinciales, por ejemplo, que vienen, no sé, de la década de 1820, como una forma de restituir el tejido y el poder de las localidades, y fue una institución que nunca se implementó y ahí vegetó por décadas, hasta que la Constitución del 80 digo, ¿qué hace esto acá? Esto a los libros de historia, ¿no? Y de nuevo, y eso es una institución que está en la Constitución y que nunca cuajó, nadie se preocupó y a nadie le interesó vitalizarlo. Entonces, de nuevo, yo reconociendo esa, la crítica, digamos, a la idea del punto cero, sí creo que está presente, ¿no? Y que tiene que ver o que empalma con esta visión, digamos, poco secular, creo yo, del debate constituyente. No, pero bueno, gracias André, y sin duda que fue una metáfora interesante de planteársela del punto cero, y yo creo que está en el debate ahí instalado, yo creo que es bueno eso, que es bien. Así como también lo del fango que planteaba Gabriel, me queda con esta idea del fango porque si bien lo planteo de esta manera, la Constitución del 25 probablemente no logra resolver toda la cuestión social, pero sí, sin duda que hay el fango de la Constitución del 25 tiene que ver con la cuestión social, ¿no? Y hacerse cargo de esta idea de un Estado social de derechos, por ejemplo. Entonces, bueno, bien interesante aquello. Bueno, y lo que plantea Andrés con esta idea de secularizar el debate me parece que es muy potente. Es un concepto bien fuerte, interesante, porque efectivamente está cargado mucho de dos fenómenos que dices tú. Uno, el fenómeno moral, que es una cuestión muy compleja en el debate, por eso a veces los debates se cierran por caer rápidamente en el tema de lo moral. Y esta distinción entre lo coyuntural y lo estructural, que también, y que de hecho, solo mencionarlo, cuando uno veía la campaña o la propaganda política, era una cuestión bien fuerte, ¿no? Y ahí yo creo que hay una cuestión bien compleja, ¿no es cierto? Como incluso los candidatos eh, se plantearon desde lo coyuntural, ¿no? Más que de lo estructural. Probablemente es parte de las complejidades del debate político, ¿no? Donde se hace difícil, ¿no es cierto?, instalar cuestiones más estructurales y la gente necesita, ¿no es cierto?, esta idea del garrote y la zanahoria. Parece que es muy antigua la fórmula, pero muy efectiva esa fórmula, ¿no? Bueno, ahí yo creo que a partir de lo que mencionaron, ¿no es cierto?, los tres, Gabriel, Sergio, Andrés, probablemente Gabriel nuevamente quiera reaccionar a alguna idea, que le dejo entonces el espacio a Gabriel, quizá a partir de lo que se había conversado. No, digamos, sí, estoy de acuerdo totalmente con lo que señalado por Sergio y Andrés. Me gusta esta idea de la necesidad de secularización, no en el sentido de, digamos, de no considerar otras creencias, pero sí creo que sería una innovación este ejercicio de secularización respecto a la Constitución actual. Uno ve el artículo 1 de la Constitución actual, donde se declara, ¿no?, a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad. ¿Qué significa, no? Entonces, esto es efectivamente a lo que apunta la idea de, creo, Andrés, ¿no?, también de una secularización, perdón. Lo bueno es que nosotros contamos, volviendo al tema del punto cero, contamos con documentos
que nos permite, con fuentes, los historiadores, y ahí sí es un trabajo que tenemos que hacer, no es historia por un lado, ciencia política por el otro, digamos, la historia, si no sería una simple descripción de eventos, si no le damos un contenido interpretativo que necesitamos que venga, entre otras cuestiones, de la teoría política, la filosofía política, y viceversa. No son las ideas políticas carcasas vacías, necesita una densidad histórica. Entonces creo que justamente esta mesa lo que hace es conjugar estas dos necesidades para pensar la Constitución, y los documentos históricos nos permiten, o la historia, básicamente el laboratorio constitucional, para decirlo de un modo chileno, es muy rico para ver el mismo, digamos, Pinochet, que en el discurso de Chacarillas en 1977 da los lineamientos de lo que va a terminar formalizándose en el 80, ¿no? Cuando habla de una democracia autoritaria, tecnificada, protegida e integradora. Está ahí, donde él da cómo se piensa el Estado, cómo se piensa la ciudadanía, cómo se piensan los derechos. Lo podemos ver ahí. Podemos ver en los derechos que se derogaron después en democracia. Los artículos derogados, perdón, derechos, no, los artículos derogados dan cuenta también del tipo de constitución, un presidente que podía disolver, cerrar la Cámara de Diputados, digamos, y que era prácticamente imposible reformarla. Lo vemos con el Tribunal Constitucional. La sala de máquinas, ¿qué es? ¿Cómo se elige el tribunal? Estas son cuestiones que implican meterse en el fango. ¿Por qué el Tribunal Constitucional lo elige, hay una representación, el Consejo de Seguridad, ¿no? El presidente, los 7 miembros, ¿no? El presidente, el Senado, el Consejo de Seguridad, donde están las Fuerzas Armadas. Volvemos al tema, y ahí sí está la experiencia histórica de lo político con lo militar, a partir de cuáles, digamos, se construyeron las repúblicas en nuestro continente, ¿no? Entonces, todo esto, de nuevo, está abierto, como señalaba Andrés. Hay que pensar que en la noción de indeterminación y en la posibilidad, realmente creo que única y auspiciosa, de poder crear algo nuevo, de creación constitucional, no es simplemente, y también como señalaba Sergio, crear un papel. Los conflictos van a continuar, pero cambia todo teniendo una nueva carta social, un nuevo contrato social. De eso se trata, hacer una nueva constitución. Bueno, muy bien. Sergio. Mira, yo soy terrible para las metáforas, pero voy a tratar de hacer una. Para no quedarme atrás. Está bien, está bien. Los historiadores somos buenos para las metáforas. Pero la verdad que no. A mí más que una metáfora, a mí me evocó algo que, esta discusión sobre el fango y todo, ¿no? Me evocó algo que cuando yo era pequeño jugaba en el fango, ¿no? Y cuando uno juega en el fango y juega con zapatos demasiado pesados, lo más probable es que te quede en el fango esos zapatos, o no puedas salir del fango porque tienes estos zapatos pesados, ¿no? Y cuando yo era chico me pasaba mucho eso. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es como, bueno, si tú ves una raíz por ahí, tratas de asirte a esa raíz para poder salir, y los zapatos quedan ahí, ¿no? Quedan ahí, y ensuciados y embarrados, pero tú puedes salir, ¿no? Después mi mamá tomaba esos zapatos y los botaba, porque ya no servían para nada, ¿no? En cierto sentido, lo que está en juego es un poco eso, o sea, que no van a estar, los problemas estructurales no se van a resolver, pero sí una constitución puede ayudarte, digamos, a salir de ahí, o a generar un camino para poder salir de ahí, y dejar de lado, digamos, todo lo otro que finalmente te estaba constriñendo en ese lugar y no podías salir. La Constitución, para mí, la nueva Constitución o el nuevo pacto social tiene ese sentido, digamos, el sentido de poder moverse de alguna manera para poder resolver los problemas que están latentes en el país. Y en ese sentido yo creo que es un evento que hay que tomarlo con la máxima seriedad, digamos, con un sentido de responsabilidad, ¿no? Pero también con un sentido de que uno tiene que entender que finalmente es el momento de ebullición de una serie de alternativas que finalmente tenemos que sintetizarlas de alguna manera como sociedad. Eso simplemente, Luis. No, muy buena metáfora. Ah, ya, qué bueno. Muy bien, sí, sí. Andrés.
Bueno, para no ser menos en este encuentro de trovadores, estaba pensando en otra. No, simplemente, o sea, claro, yo creo que también el tránsito de esta discusión dibuja muy bien eh, los contornos en los que se mueve también la discusión, la necesidad de sostener, digamos, la convicción de que una nueva constitución es un instrumento que permite, digamos, destapar, destrabar y canalizar de otra manera los conflictos que van a seguir estando ahí. Y en el fondo también, en ese sentido, neutralizar desde ya el carácter, digamos, terapéutico o analgésico de las constituciones. Las constituciones son otro marco, digamos, para procesar el conflicto, que es la cuestión permanente, ¿no? Y claro, mantener esa esperanza, digamos, o esa convicción sin el foco renunciar a este realismo, ¿no? Que también uno ve, y la ventaja, digamos, que tenemos quienes podemos mirar con cierto tiempo, y hemos estado durante mucho tiempo mirando o documentos históricos o estudiando procesos o mirando la dinámica de las instituciones y los sistemas políticos, es también, digamos, ser las especies de esos personajes grises y amargos que le están recordando, en este caso, no al emperador, sino que a la ciudadanía. Está bueno esto, pero cuidado con las expectativas, cuidado con poner demasiadas fichas en el fondo y reposar y descansar en la Constitución como el analgésico, sin considerar que probablemente, y yo creo que eso es lo que todos esperamos, esto implique una tarea de participación y de inclusión dentro de la dinámica política mucho más demandante, ¿no? O sea, parte importante de la queja es que estamos afuera. Bueno, la Constitución es la oportunidad de meternos adentro, pero después hay que meterse adentro, ¿no? Y eso yo creo que también supone una disposición nueva también respecto a los mecanismos y a las formas de funcionamiento del sistema político. Y eso quizás es la tarea que dibujaban ambos, saliendo del fango con los zapatos, y también la manera de pensar el futuro, ¿no? Que después de esto, bueno, sigue la vida y ahí hay que hacernos cargo de aquellas expectativas que proyectamos sobre este documento. Sin duda. Bueno, súper, me parece que han surgido una serie de temáticas, se instalan una serie de cuestiones que yo creo que son claves, son importantes. Ojalá que quienes quienes van a redactar justamente esta constitución puedan tener en mente parte de estas cosas, porque yo creo que sin duda aportan también a remirar, ¿no es cierto? Y a ver qué es lo que incluye, ¿no es cierto?, esta constitución como ejercicio escritural en ese sentido. Para ir cerrando, les doy 2 minutos, 3 minutos para que puedan hacer una especie de cierre. También se pueden aprovechar, ¿no es cierto?, en despedir de quienes nos están, ¿no es cierto?, observando en este momento, y esperar que nos podamos volver a encontrar en otro momento, en otra oportunidad. Quizás sería interesante después volver a encontrarnos, repetir un poco el conversatorio, ya sabiendo quiénes son los constituyentes. Esa es una cuestión interesante, porque hasta ahora igual es una discusión bien todavía, ¿no es cierto?, en un marco bien amplio, pero puede ser interesante, ¿no es cierto?, rearticular la conversación a partir de teniendo ya un número limitado de quiénes son los constituyentes, y eso puede ser interesante también, y quizás sería muy bueno invitar uno, dos o tres constituyentes que nos escucharon un poco en estas discusiones que tenemos, ¿no? Los historiadores, pero también los cientistas sociales, políticos, así que muy bien. En ese proceso de ir cerrando, Gabriel, ¿alguna idea, algo que te parezca relevante? Bueno, Luis, sí, siguiendo con lo mencionado por Sergio Andrés, creo que no minimizar la importancia de este momento, ¿no? Y de tomarlo realmente como un momento, un momento constituyente, ¿no? Tú decías, creo que, si no sabías decir constitucional, constituyente, y creo que esa ambigüedad es importante, porque no es solo un momento constitucional para hacer una nueva constitución, sino también un momento constituyente, donde se crea una institución, no solo la constitución escrita, sino se constituyen nuevos sentidos comunes,
derechos, obligaciones, que creo que dan la posibilidad de alcanzar o, digamos, algo que durante mucho tiempo fue difícil de alcanzar, y no solo en Chile, sino en América Latina, como una ampliación de derechos ciudadanos, y al mismo tiempo dejar la puerta abierta para transformaciones, una vez que digamos, sociales y políticas, económicas, en el medio ambiente, una vez que ya esté la Constitución funcionando, que esas transformaciones puedan ser, digamos, no una utopía, sino parte del juego democrático, ¿no? Diría eso, y creo que este espacio debería, sí, continuar, ¿no? Para pensar la ciudadanía y que podamos también encontrarnos en estas condiciones, que no hay muchas opciones, ¿no? Y dialogar. Perfecto, muchas gracias. Sergio. Gracias. Solo señalar que esto bueno, la Convención Constitucional va a ser un espacio deliberativo demasiado lleno de propuestas, ¿no? Ya simplemente observando la cantidad de candidaturas y listas, uno puede decir, bueno, hay un espectro completo, digamos, de propuestas respecto a cómo se piensa una determinada convención, una determinada constitución, y eso para mí es algo positivo, ¿no? El desafío va a estar, una vez ya constituida esta convención, en cómo todas estas propuestas pueden lograr sintetizar una constitución que permita avanzar hacia el futuro. Ese es el gran desafío que creo que se tiene. También, pucha, agradecer la invitación, la verdad que estar, digamos, hablando desde una perspectiva de la ciencia política con tan importantes historiadores, me tenía un poco nervioso. De hecho, tuve que hablar con mis colegas, también historiadores, para señalar o sea, para ver qué podía decir en términos interesantes sobre esto. Y felicitarte por la guitarra que tienes en el fondo, Luis. Gracias. Muchas gracias. Andrés. Luis siempre dice otra cosa con guitarra, así que yo entiendo que por ahí Claro. va el despliegue. No, solo aclarar, es la pieza de mi hijo mayor, que se la tuve que pedir a prestar porque había unos ruidos también por aquí dando vueltas, así que aquí me relegué, ¿no? Durante este conversatorio. Sí, no, brevemente solo, bueno, sumarme a las palabras y en el fondo a la necesidad de estas discusiones. Claramente hay que seguir de cerca la elección de constituyentes y después, bueno, el debate. Y nada, yo creo que estas instancias también son, digamos, las muestras de que más allá del prejuicio, ¿no? La academia cuando le invitan también se pone, ¿no? Y aquí tuvimos un diálogo interdisciplinario bien interesante desde tradiciones distintas, pero al final, bueno, lo que nos une siempre son los problemas. Y aquí desde distintos campos podemos tratar de ayudar a dilucidar este problema, que al final, que es el problema, porque la Constitución al final nos va a pegar a todos. Y eso es lo interesante y lo desafiante de ese documento, ¿no? Nadie se puede declarar eximido de la situación. Sin Así duda. que nada, bueno, muchas gracias a Luis por la invitación, a Sergio y Gabriel, un placer, una grata conversación. No, nuevamente reiterar el agradecimiento a los tres. Ha sido un debate, una conversación muy interesante. A nombre del Museo Histórico Nacional, a nombre de Macarena Ponce León, directora del museo, agradecerles la participación y esperamos efectivamente volver a encontrarnos en otro momento. También esperamos en otras condiciones, ¿no es cierto? Pero sin duda que es un debate muy necesario, muy relevante. Así que también agradecer a quienes nos siguen a través de nuestra página y invitarlos, ¿no es cierto?, a otras actividades, ¿no es cierto?, en otro momento. Así que reiterar, bueno, los agradecimientos y nos despedimos entonces, esperando volver a encontrarnos en otro momento, ¿no? Muchas gracias por estar acá. Nos vemos. Dios, gracias. Chao.